Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir las historias Mu-S apasionantes, los romances Mu-S intensos y los dramas Mu-S conmovedores que nos llegan directamente desde Turquía. Hoy prepárense para un viaje lleno de emoción Superíndice 3N, porque vamos a explorar esas series donde el amor parece estar al borde del precipicio, donde los personajes sufren, lloran, pero al final el amor renace con Mu-S fuerza que nunca. Vamos a adentrarnos en el corazón Superíndice 3N de las narrativas turcas, analizando los elementos que las hacen tan irresistibles para el público global. Y hablando de renacimientos, antes de sumergirnos en este mar de sentimientos, les invito a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y chismorreos sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a crear juntos una comunidad llena de pasión Superíndice 3N por el drama turco. Queremos escuchar sus voces, conocer sus opiniones y debatir sobre esas tramas que nos roban el aliento. Hoy vamos a enfocarnos en esos momentos donde crees que todo es tu perdido, donde ves a tu Galu, N favorito con lágrimas en los ojos, pregunto, no sé si el amor puede sobrevivir. Y por supuesto vamos a ver Zeu Superíndice 3 Mo contra todo Pronu Superíndice 3 Estico, ese amor resurge de las cenizas. Porque seamos honestos, la Q Copyright N no le gusta un buen drama con final feliz. Exploraremos el arquetipo del Galu N sufriente en las series turcas, desentrao más menosando las razones de su atractivo y su impacto en la audiencia. Nuestro viaje comienza con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen y aman, Senu con diéresis al Kapm, o Llama a mi puerta, como se conoce en algunos pauses. Hablamos de la IQ Superíndice 3 Nika historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Esta serie, protagonizada por la bellísima Anderu Parrafoel y el carisma Tico Kerem Bursin, nos regala Superíndice 3 momentos inolvidables, pero también Copyright N nos hizo sufrir. Analizaremos la construcción Superíndice 3N de los personajes de Eda y Serkan, explorando sus fortalezas, debilidades y la evolución Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N. Senu con diéresis al Kapm es una comedia romántica que, como muchas comedias románticas turcas, tiene un lado muy dramático. La trama gira en torno a Eda, una joven florista con grandes sueños más menos que ve su beca para estudiar arquitectura en Italia truncada por culpa de Serkan Bolat, un exitoso pero frío y calculador arquitecto. Para empeorar las cosas, Serkan le propone un trato, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle la beca. Profundizaremos en el análisis de este contrato y su función Superíndice 3N como catalizador del romance, explorando los elementos de cuento de hadas y las convenciones del GEU Copyright Nero. Por supuesto, lo que comienza como un simple acuerdo comercial pronto se convierte en algo mucho Mu-S complicado. Eda y Serkan se enamoran perdidamente a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que se interponen en su camino. Y aquí es donde entran las lágrimas de Kerem. Examinaremos la representación Superíndice 3N del amor en la serie, prestando especial atención Superíndice 3N a los diálogos, las miradas y los gestos que transmiten la pasión Superíndice 3N entre los protagonistas. Hay varios momentos en la serie donde vemos a Serkan al borde del llanto por Eda. Uno de los Mu-S memorables es cuando Serkan pierde la memoria y olvida su relación Superíndice 3N con Eda. Imagúnense el dolor de Eda al ver al hombre que ama no recordarla, al hombre que le prometió Superíndice 3 el mundo tratarla como a una Strau más menos a. La interpretación Superíndice 3N de Kerem Bursin en esos momentos es simplemente desgarradora. Sus ojos reflejan la confusión Superíndice 3N, el miedo y la desesperación Superíndice 3N de un hombre que ha perdido algo invaluable. Y claro, su incapacidad para entender por qué Eda lo mira con tanto amor y tristeza, lo lleva al borde del colapso. Es un momento muy emotivo que demuestra la profundidad de sus sentimientos, incluso cuando su mente no puede recordarlos. Analizaremos en detalle la escena de la amnesia, examinando la dirección Superíndice 3N, la música y la actuación Superíndice 3N para comprender su impacto emocional en la audiencia. Exploraremos también Copyright NCU Superíndice 3 Mo la amnesia, como recurso narrativo, sirve para intensificar el romance y poner a prueba la fuerza del amor entre Eda y Serkan. Pero la magia de esta serie reside en que, a pesar de todo, el amor entre Eda y Serkan es Mu-S fuerte que la amnesia. Eda lucha incansablemente por reconquistar el corazón Superíndice 3N de Serkan, y U con diéresis Copyright L, poco a poco, comienza a recordar los momentos compartidos, las promesas hechas y el amor que los une.
Es un proceso lento y doloroso, pero al final, el amor triunfa. Discutiremos la importancia de la perseverancia y la esperanza en las telenovelas turcas, analizando CEU Superíndice 3 mo estos temas resuenan con el público. También Copyright N examinaremos el simbolismo del jardín y las flores en la serie, explorando su relación Superíndice 3N con el amor y el crecimiento personal de los personajes. Otro dato interesante sobre esta serie es la química innegable entre Hande Rafael y Kerem Bürsin. Su relación Superíndice 3N trascendió Superíndice 3 la pantalla y se convirtió Superíndice 3 en un romance en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún especial para los fanáticos. Aunque su relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3, el recuerdo de su amor en la serie sigue vivo en nuestros corazones. Reflexionaremos sobre el impacto de la vida real de los actores en la percepción Superíndice 3N de la serie por parte del público, explorando la línea difusa entre la ficción Superíndice 3N y la realidad. También Copyright N analizaremos CEU Superíndice 3 mo la popularidad de Hande Rafael y Kerem Bürsin contribuye Superíndice 3 a la copyright sito internacional de Senu con diéresis al cap. Ahora vamos a viajar a otra serie turca que también Copyright N nos ha hecho suspirar y derramar algunas lágrimas. Aik Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie, protagonizada por Hande Rafael y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat Uzun y Murat Sarjmaz. Compararemos el personaje de Hande Rafael en Senu con diéresis al cap con su personaje en Aik Laftan Anlamaz, analizando las similitudes y diferencias en su actuación Superíndice 3N y en la construcción Superíndice 3N de los personajes. Hayat es una joven de pueblo que se ve obligada a encontrar trabajo en Estambul para evitar volver a su pueblo natal. Murat es el heredero de una poderosa empresa textil, un hombre exitoso, atractivo y por supuesto, un poco arrogante. Sus caminos se cruzan por casualidad, y la confusión Superíndice 3N de identidades da lugar a una serie de enredos y situaciones divertidas. Analizaremos el uso del humor en Aik Laftan Anlamaz, explorando CEU Superíndice 3 mo se combina con el drama para crear una experiencia de visualización Superíndice 3N equilibrada. También Copyright N examinaremos la representación Superíndice 3N de las diferencias sociales y culturales entre Hayat y Murat, y CEU Superíndice 3 mo estas diferencias influyen en su relación Superíndice 3N. Pero como siempre detrás de la comedia se esconde un drama. Murat y Hayat se enamoran, pero su relación Superíndice 3N se ve amenazada por secretos del pasado, intrigas familiares y malentendidos. Murat, en particular, sufre mucho por el temor a perder a Hayat, por la incertidumbre de si ella lo ama de verdad o si solo está interesada en su dinero. Examinaremos la figura del hombre rico y atormentado en las telenovelas turcas, analizando las razones de su popularidad y su función Superíndice 3N en la trama. Hay una escena muy conmovedora en la serie donde Murat descubre un secreto sobre el pasado de Hayat que pone en duda toda su relación Superíndice 3N. Lo vemos devastado con lágrimas en los ojos, cuestiono, no sé si puede confiar en ella. La interpretación Superíndice 3N de Burak Deniz es magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad y el dolor de un hombre que ha sido traicionado por la persona que ama. Analizaremos la escena del descubrimiento del secreto en detalle, examinando la dirección Superíndice 3N, la música y la actuación Superíndice 3N para comprender su impacto emocional en la audiencia. También Copyright N exploraremos CEU Superíndice 3 mo el secreto del pasado de Hayat sirve para poner a prueba la confianza y el amor entre ella y Murat. A pesar de este review Copyright S, el amor entre Hayat y Murat es lo suficientemente fuerte como para superar todos los obstáculos. Con el tiempo logran perdonarse, confiar el uno en el otro y construir una relación Superíndice 3N su Superíndice 3 lida y duradera. Aik Laftan Anlamaz es una serie que nos enseña más o menos a que el amor verdadero requiere esfuerzo, honestidad y sobre todo, mucha paciencia. Discutiremos la importancia del perdón Superíndice 3N y la reconciliación Superíndice 3N en las telenovelas turcas, analizando CEU Superíndice 3 mo estos temas resuenan con el público. También Copyright N examinaremos la evolución Superíndice 3N de la relación Superíndice 3N entre Hayat y Murat a lo largo de la serie, prestando especial atención Superíndice 3N a su crecimiento personal y a la construcción Superíndice 3N de una base su Superíndice 3 lida para su amor. Cambiemos de rumbo y adentro Copyright monos en un melodrama intenso, una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares y los secretos del pasado, Bir Zaman Laru con diéresis Sukurova, o Tierra Amarga.
Esta serie, ambientada en la du Copyright Cada de 1970 en la región superíndice 3NDU con Dieres y Sukurova, Turquía, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos superíndice 3 venes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después Copyright S de cometer un crimen para protegerse. Analizaremos el contexto Istu superíndice 3 rico y social de Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, explorando Ceu superíndice 3 Mo. La serie retrata la vida en la Turquía rural de la du Copyright Cada de 1970. También Copyright N examinaremos la importancia de la familia y la tradición superíndice 3N en la trama, y Ceu superíndice 3 Mo. Estos valores influyen en las decisiones y acciones de los personajes. En su huida, llegan a con Dieres y Sukurova, donde Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, un poderoso terrateniente, para proteger a Yılmaz. A partir de este momento sus vidas se complican enormemente. Zuleya vive un infierno al lado de Demir, mientras que Yılmaz jura vengarse y rescatar a su amada. Discutiremos el tema del sacrificio en Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, analizando Ceu superíndice 3 Mo. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles en nombre del amor y la lealtad. También Copyright N examinaremos la figura del villano en la serie, explorando las motivaciones y la complejidad del personaje de Demir. Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova es una serie llena de drama, intriga y pasión superíndice 3N. La trama es llena de giros inesperados, secretos del pasado que salen a la luz y relaciones tormentosas. Tanto Zuleya como Yılmaz sufren enormemente por su amor prohibido. Los vemos llorar, desesperarse y luchar contra todo Pronu superíndice 3 estico para estar juntos. Analizaremos el uso de la intriga y el suspense en Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, explorando Ceu superíndice 3 Mo. La serie mantiene al público enganchado con sus giros inesperados y sus secretos revelados. Hay muchas escenas en la serie donde vemos a Yılmaz al borde del llanto por Zuleya. Su amor por ella es tan profundo que lo consume por completo. La idea de verla con otro hombre, de saber que sufriendo, lo tortura día y noche. Su dolor es palpable, su desesperación superíndice 3N es contagiosa. Examinaremos la representación superíndice 3N del sufrimiento y el sacrificio en Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova, prestando especial atención superíndice 3N a la actuación superíndice 3N de los actores y a la dirección superíndice 3N de las escenas. Aunque el camino hacia la felicidad es largo y tortuoso, Zuleya y Yılmaz nunca pierden la esperanza de estar juntos. Su amor es su motor, su fuerza, su razón superíndice 3N de ser. Bir Zaman Laru con Dieres y Sukurova es una serie que nos recuerda que el amor puede ser una fuerza poderosa capaz de superar cualquier obstáculo. Discutiremos la importancia de la esperanza y la perseverancia en las telenovelas turcas, analizando Ceu superíndice 3 Mo. Estos temas resuenan con el público. Y por último, pero no menos importante, exploremos Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie es un drama romántico que nos lleva a la historia de amor entre Kemal y Nihan. Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica, se enamoran perdidamente, pero su amor se ve frustrado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre obsesionado con Nihan. Analizaremos el tema de las diferencias sociales en Karasevda, explorando Ceu superíndice 3 Mo. La serie retrata las tensiones y desigualdades entre las clases sociales en Turquía. También Copyright N examinaremos la figura del antagonista obsesionado, analizando las motivaciones y la complejidad del personaje de Emir. Nihan se ve obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina, lo que destroza el corazón de Kemal. Kemal se va de la ciudad para trabajar en una mina, y cuando regresa años después, convertido en un hombre rico y poderoso, busca venganza contra Emir y recuperar a Nihan. Discutiremos el tema de la venganza en Karasevda, analizando Ceu superíndice 3 Mo. La serie explora las consecuencias destructivas de la venganza y la obsesión superíndice 3N. Aquí el amor se convierte en una obsesión, en una fuerza destructiva. Kemal y Nihan se aman con locura, pero su amor está rodeado de odio, venganza y traición. Vemos a Kemal sufrir profundamente por la pérdida de Nihan, por la impotencia de no poder estar con ella. Hay escenas donde lo vemos llorar desconsoladamente, lamentando su destino y jurando vengarse de Emir. Analizaremos la representación superíndice 3N del amor como obsesión superíndice 3N en Karasevda, prestando especial atención superíndice 3N a la actuación superíndice 3N de los actores y a la dirección superíndice 3N de las escenas. Karasevda es una serie que nos muestra el lado oscuro del amor, la cara amarga de la obsesión.
Nos plantea preguntas sobre los límites del amor, sobre si el fin justifica los medios y sobre si el amor puede realmente vencerlo todo. A pesar de la tragedia que rodea su historia, el amor entre Kemal y Nihan es innegable. Es un amor eterno que trasciende la muerte y que deja una huella imborrable en el corazón de los espectadores. Reflexionaremos sobre el final trágico de Kara Sevda, analizando su impacto en la audiencia y su significado dentro del contexto de la serie. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que nos han hecho vibrar con sus historias de amor, dolor y esperanza. Series donde vemos a nuestros galanes favoritos al borde del llanto, sufriendo por amor, pero también copyright N demostrando la fuerza y la resiliencia del corazón superíndice 3N humano. Exploraremos las características comunes de las telenovelas turcas, analizando los temas recurrentes, los arquetipos de personajes y los recursos narrativos que las hacen tan populares en todo el mundo. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas donde el amor renace incluso de las lágrimas amargas. Hemos visto CU Superíndice 3 Kerem Bürsin, Burak Deniz y otros actores nos han conmovido con sus interpretaciones, transmitiendo el dolor y la esperanza de sus personajes. Me gustaría agradecerles por acompañarnos en este viaje y por compartir su pasión Superíndice 3N por las telenovelas turcas. Me gustaría saber CU.L de estas series es su favorita y CU.L les ha hecho llorar du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Queremos crear un espacio de diálogo y debate donde podamos compartir nuestras ideas y experiencias sobre las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y lo es importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras Superíndice 3 y más recomendaciones. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.